Muy queridas hermanas y hermanos, después de la gran lección del Maestro de Nazaret sobre cuál es el primer mandamiento y el segundo, parecido al primero, hoy en una parábola nos dice cuál es la verdadera oración, para estar seguros del gran poder de la oración. Así nos habla en San Lucas capítulo 18 versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, recordemos muy bien, el Maestro de Nazaret nos ha instruido mucho sobre el verdadero poder de la oración. Y ahora como que va más al fondo. No es tanto si la oración de estos 2 hombres está bien o no, sino lo más importante, ¿desde dónde nace esta oración? ¿Desde qué disposición o desde qué corazón nace? Así, el motivo, sí es importante, de esta parábola es el que hay algunas personas que se sienten, que se consideran justos, y por eso, lo más grave, desprecian a los demás. Signo pues de soberbia, de prepotencia, ¿no? Pues ante esta realidad que veía Jesús y que está muy clara en nosotros, lo mismo pues, ¿no es cierto? La parábola es esta: 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. ¿De dónde nace esta oración? El Evangelio lo describe muy bien. Este hombre de pie, erguido, o sea, de pie, como el publicano, ¿cierto? Pero aquí erguido, manifestando soberbia, pues autoridad, ¿no? Y le da gracias a Dios, pero más bien se reconoce a sí mismo como justo. No soy como los demás hombres. Y por eso esto le lleva claramente a juzgar a los demás. Él juzga a quienes son ladrones,
quienes son injustos y quienes son adúlteros. Él lo juzga, lo que no puede hacer. Y por mi parte, tampoco soy como ese publicano, pero por mi parte dice, yo ayuno 2 veces por semana, lo que debía de hacer todo buen judío, y pago el diezmo de todas mis ganancias. O sea, él aparece, por lo tanto, como cumplidor de la ley. En cambio, el publicano, qué diferente, ¿sabe? Qué corazón tan distinto, Se quedó lejos. No podía sentirse digno de acercarse al altar de las ofrendas, ¿no? Lo que hizo sí el fariseo, ahí de pie, erguido, muy cerca del altar. No, el publicano se quedó lejos, a la entrada. Y en su oración no decía nada, nada. No se sentía, diríamos, con valor para levantar los ojos al cielo, ¿no? Sino más bien mirando hacia él, hacia su corazón, o sea, hacia abajo con humildad. No dice nada, solamente se golpea el pecho, como doliéndose pues de lo que ha hecho. Se reconoce pecador, ¿sabe? Y se golpea el pecho como reconociendo que de su corazón o de todo corazón nace el bien y el mal. Y él reconoce que de su corazón ha salido el mal. Por eso se considera pecador. ¿Y qué le pide a Dios? Dios mío, apiádate de mí, porque soy un pecador. Es decir, no es tanto la oración, sino de dónde nace la oración. Del fariseo, de su soberbia, de sentirse justo, y sobre todo de juzgar a los demás hombres, pues, pecadores. En cambio, la oración del publicano nace de un corazón humilde, pues. Le duele la maldad que ha cometido, pues. Y así, lo más importante, Jesús mismo nos da el juicio, y lo dice él, lo asegura. Yo les aseguro que el publicano, este hombre, bajó a su casa justificado, porque habían subido al templo, sí. Significa que suben a hablar con Dios, pues, como si el templo estuviera en alto, como la oración de Jesús que va a la montaña. También ellos suben al templo, como alejándose del ruido, pues de la maldad precisamente, de todo lo que está en contra. Ahora, quien baja, por lo tanto, justificado, pues solo el publicano, no el fariseo. Y Jesús nos recuerda este principio tan importante. ¿Por qué? Esto, es decir, ¿a quién justifica Jesús? Porque el que se enaltece a sí mismo será humillado ante Dios. Y en cambio el que se humilla como el publicano será enaltecido ante Dios, reconocido ante Dios, considerado justo, pues. Esto es tan importante que Jesús nos lo presenta en otros 2 momentos verdaderamente importantes. También en San Lucas, en el capítulo 14, versículo 11, lo mismo, cuando el jefe de los fariseos le ofrece a Jesús un banquete, y cuando ve Jesús cómo los fariseos, como pues, se pelean por los primeros lugares, les dice, cuando vayas a un banquete, no busques los primeros lugares, porque el que se enaltece será humillado. En cambio, el que se humilla será enaltecido, como ahora. E igualmente, esto es a los fariseos. Y en San Mateo se los dice a sus apóstoles, a nosotros, hermanas, hermanos, nos dice a nosotros, está muy claro, pues. Cuando pues, les dice Jesús, que nadie, no se dejen llamar por nadie, ni maestros, ni padres, ni guías, por lo mismo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La misma enseñanza, hermanos. Solamente así
con la posición del publicano y con esa humildad podremos responderle al Señor. Solamente si no nos sentimos superiores, podremos hacer verdad el reino de Dios en el México que queremos, en el México de igualdad, de justicia para todos. Gracias, Maestro. Padre Joel, hermanas y hermanos, nuevamente les digo, el camino está muy claro. Demos testimonio de esta enseñanza de Jesús. Padre Joel.